tiempo de estadía, digamos, del estudiante con nosotros. Entonces fuimos aprendiendo, pivoteando y luego llegó la pandemia. Fundadora de Elemental, mentora de talentos digitales, reconocida por el MIT Technology Review como innovadora menor de 35 y parte de la red de Young Global Leaders del Foro Económico Mundial. Bienvenida, Daniela, te agradecemos por estar acá. Gracias, Andrea, gracias, Alejandra. Iniciamos esta entrevista hablando un poco de qué te llevó a dar este paso de llegar a fundar este emprendimiento tan reconocido a nivel tecnológico, siendo uno de los pioneros dentro del área de tecnología en enseñanza para niños. Bueno, yo soy ingeniera de sistemas de profesión y estudié en la San Simón en Cochabamba. Entonces, una vez que me gradué de ahí, empecé a trabajar en el mundo laboral. Estuve más de 8 años desarrollando software en empresas de software y pude identificar un problema ahí. Básicamente encontré que las empresas estaban siempre buscando talento tecnológico, siempre habían convocatorias, pero nunca se presentaba suficiente gente y la gente que se presentaba no siempre era seleccionada. Es como que había un embudo muy angosto, ¿no? Entonces yo trataba de entender qué pasaba, porque en realidad el ambiente de la industria tecnológica es muy bien remunerada, es muy amplia, muy cómoda, hay bastante crecimiento profesional y decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no entra más gente? Y entonces ahí, como investigando un poco más, yo pensé que el problema estaba en la universidad, porque yo recordaba cuando yo había salido de la universidad, no sales con todas las capacidades necesarias para entrar a la industria del software. Entonces decía, puede ser eso, pero no, o sea, yendo un poco más hacia atrás, el problema es que no muchos estudiantes, no muchos jóvenes se animan por estudiar una carrera tecnológica, son pocos. Y de los que entran, igual hay un embudo, o sea, muchos de ellos se van cambiando de carreras en el camino y los que se gradúan no tienen necesariamente todas las habilidades y tienen que recorrer todavía un camino para formarse y recién entrar a la industria tecnológica. Entonces yo decía, ¿qué podemos hacer para que más jóvenes se interesen por una carrera tecnológica? Y haciendo una investigación, veíamos que había una brecha tremenda de lo que el mercado pedía. O sea, el mercado pedía cada vez más talento en tecnología, más profesionales en tecnología, y las universidades no estaban graduando a la suficiente cantidad de profesionales que el mercado pedía. Entonces había una brecha grande. O sea, esto es lo que se pedía y esto es lo que daban las universidades. Entonces, quiere decir eso que necesitamos fomentar o despertar el interés de los jóvenes a una edad más temprana. Y ahí donde fue que me acordé y decía, bueno, en el colegio no vemos nada de programación ni de robótica, o sea, menos cuando yo estaba en el colegio. Y también hay muchos mitos. Como ustedes saben, hay el mito de que la carrera tecnológica es para chicos muy inteligentes, genios, y además hay un mito de género, es decir, que no está hecho para las chicas. O sea, desde nuestras familias, nuestras mamás, papás e incluso amigos nos vienen diciendo de que es una carrera para chicos. No es una carrera para chicas. Y eso está mal. Entonces, eso hace que los jóvenes y jovencitas tengan un preconcepto erróneo de lo que son las carreras tecnológicas, decidan irse por otros lados porque no, es muy difícil, no es para chicas y no sé qué. Entonces, eso es lo que está causando que tengamos un embudo tan angosto. Entonces, con una amiga nos tomamos un café y empezamos a charlar y le digo, a mí me gustaría hacer una escuelita de tecnología para niños desde el colegio. Porque investigando un poco más, yo veía que en países como en China, Australia, se enseñaba programación desde el colegio. Entonces decía, ¿por qué no lo podemos hacer aquí? Sería genial, sí, hagamos un piloto. Y entonces hicimos un programa piloto en la Universidad La Salle. Le pedimos que nos alquilaran uno de sus laboratorios de 16 computadoras, pagando solamente un porcentaje de lo que nosotros estábamos cobrando. Nosotros estábamos cobrando 350 bolivianos esa vez. Y a la universidad le pagábamos el 30% de eso. O sea que si venían 10 jóvenes, pagábamos el 30% de esos 10. Y si venía uno, solamente pagábamos el 30% de uno, o sea, no perdíamos plata. Ellos aceptaron, lanzamos nuestra primera publicación en Facebook, que imagínense, en el 2015 Facebook Ads igual era una novedad, no había todavía boom de los ads, y llegaron los primeros papás, los primeros 15 papás que confiaron y dijeron, yo quiero que mi hijo aprenda a programar. Entonces empezamos desde los 10 a los 14 años, les enseñamos a utilizar una herramienta que se llamaba CodeMonkey, en el que un monito tenía que resolver retos para conseguir sus bananas y
todo eso, el niño, en vez de manejar el teclado, digamos como en un videojuego, tenía que darle instrucciones de programación. Entonces, de esa forma, ese fue nuestro programa piloto y así fue como empezó todo esto. Sí, justamente nos contabas cómo todo esto iniciaba. ¿Cuál ha sido el reto principal o de los retos más grandes que has tenido durante este inicio de todo Elemental, vaya? Al principio, bueno, tanto mi amiga como yo estábamos trabajando. Entonces, este emprendimiento lo hacíamos en las noches y los fines de semana. Las clases eran los sábados. Entonces, estábamos dobleteando, como se dice. Estábamos haciendo 2 trabajos al mismo tiempo. Era cansador. Pero también hubo un momento en el que dijimos, ok, ya hemos validado el negocio porque estábamos abriendo regularmente cursos. O sea, teníamos los cupos llenos. Habíamos validado que había demanda, que el papá estaba interesado en que su hijo aprenda y decíamos, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué tal si abrimos nuestro propio lugar? Para eso necesitábamos inversión y haciendo los números no era una inversión baja. Entonces empezamos a tocar puertas para ver si es que había algún inversor interesado y charlamos con muchas personas que nos aplaudían, nos decían qué bonito, felicidades, pero nadie nos quería dar plata. Entonces nos topamos con varias puertas que nos cerraban en la cara, no literalmente, pero sí varios nos, ¿no es cierto? Rechazo, la idea era buena, pero no voy a invertir. Entonces llegó un punto en el que mi amiga me decía, mejor hagamos que esto se convierta en una fundación. Y yo le decía, no, tenemos que seguir adelante, vamos a invertir de nuestro dinero. Y ella decía, no, de nuestro dinero no, invertiremos. Y entonces yo le dije, yo puedo poner el dinero, de mi dinero, porque tenía ahorros de lo que había trabajado 8 años en desarrollo de software. Y tú solamente no necesitas invertir, pero seguiremos adelante. Y ella no quiso. Entonces al final yo me quedé así con los crespos hechos porque ya había comprado yo mesas, computadoras, ya había conseguido un ambiente en alquiler y entonces ya no podía usar mi logo porque mi amiga ya no iba a seguir conmigo. Y si no iba a seguir conmigo, esa empresa ya no podía yo usar el logo de esa vez que se llamaba Codemia. Entonces tuve que inventar una nueva empresa y ahí es donde nace Elemental. Entonces nace Elemental y ya ahí me lanzo yo sola, ¿no? Para seguir adelante en ese barco. Entonces ese momento de transición de estar acompañada con una socia a estar luego sola fue un momento duro, digamos, uno de los tantos. Y después más adelante encontrar el punto de equilibrio, por supuesto, darte cuenta, perder el miedo a contratar, porque contratar es una de las cosas que el emprendedor más miedo tiene, porque tienes responsabilidades que tienes que cubrir cada mes, ¿no es cierto? Pero una vez que empezamos a contratar, te das cuenta de que cada vez que contratas a una persona, esa persona genera ingresos. No es un gasto si has hecho una buena contratación. Y luego contratas a otro y genera más ingresos y luego otro y así. Y de pronto te das cuenta que tienes un equipo que los ingresos alcanzan para pagar a todos y para tener una buena utilidad. Y siempre estar dispuesta a los cambios, ¿no? Porque, por ejemplo, al principio nosotros dábamos cursos de un mes, cursos cortos. Nos costaba bastante la inversión en marketing para ese curso de un mes y luego decíamos, y ahora otra vez hay que sacar otro curso. ¿Y qué podemos cambiar? Y ahí se nos ocurrió, ¿qué tal si el curso mejor dura 3 meses? Ok, entonces todo el esfuerzo era para un curso de 3 meses, ya valía la pena más. Luego lo convertimos en 6 meses, cursos de 6. Luego terminamos haciendo cursos de 12 meses. O sea, un papá pagaba una suscripción para que su hijo esté 12. Y nuestro esfuerzo de marketing ya era mucho más reducido y teníamos mayor tiempo de estadía, digamos, el estudiante con nosotros. Entonces fuimos aprendiendo, pivoteando y luego llegó la pandemia. Y la pandemia que golpeó a todos, pero te diré que para nosotros fue lo mejor de la vida. Porque en cuanto llegó la pandemia, nosotros ya estábamos listos para migrar online. Migramos automáticamente online, las clases pasaron a ser online. Los papás estaban, wow, porque en el colegio no había clases. Entonces el colegio no había clases, nosotros ya estábamos pasando online. Y aparte de eso empezamos a vender a nivel nacional. O sea, el año de la pandemia, el 2020, fue el mejor año de Elemental en facturación. Así, fue increíblemente bueno. Y los siguientes años de la pandemia también. Entonces, pero así, eso para hacértelo corto. Me parece súper interesante todo lo que nos has mencionado, has abordado este tema que el primer reto ha sido cómo tú inicias un negocio con un cofundador, con un socio que muchas veces este socio tal vez no comparte la misma visión y te toca como tener esa ruptura y eso es un proceso igual de mucha resiliencia para seguir adelante con tu emprendimiento. Ahora, como has iniciado con un par, tal vez es mucho más fácil que realmente iniciarlo sola, ¿no? Uh-huh. Lo siguiente, el tema del punto de equilibrio, creo que es algo que también muchos emprendedores tienen como la dificultad. Como tú decías, muchas veces los emprendedores se acostumbran a ser todólogos y hacerlo, digamos, un tiempo
muy amplio, o sea, casi de por vida, y no quieren arriesgarse a querer crecer, como tú mencionas, ¿no? Y asimismo, el tema de las crisis dentro de lo que viene a ser el tema de las oportunidades. Y doy énfasis a estos 3 puntos que nos has mencionado como los desafíos más grandes que tienen Elemental. Me parece bastante interesante, pero de aquí, ¿cuál vendría a ser tu visión como a futuro? Evidentemente el tema de la tecnología ha ido creciendo mucho más. Como tú mencionas, el 2015 no había tanta noción en tomar clases virtuales o ver el tema de la tecnología, la programación, entre otras. Pero ahora con el tema, digamos, de la globalización y la competitividad, porque ya no estás de cierta manera solamente a nivel Bolivia, sino ya tienes retos mucho más grandes. ¿Cuáles serían esos? Bueno, gracias a la pandemia descubrimos el modelo B2B, como te comentaba. Empezamos a trabajar con la Telefónica Tigo, ¿no? En donde ya pasamos de capacitar a 200 estudiantes que estábamos capacitando presencial a, en 4 años, capacitar cerca de 54,000 niños a nivel nacional de forma online, ¿no? Lo cual fue, la verdad, un reto muy grande, pero del que logramos. Es un objetivo que logramos. Me siento muy orgullosa de eso. A partir de ahí nos abrió la puerta a conocer a un cliente internacional, Tigo Nicaragua, que le gustó nuestro trabajo. Entonces empezamos a hacer un piloto con un proyecto con Tigo Nicaragua y les gustó mucho nuestro trabajo. El siguiente año nos dieron 2 proyectos y este año estamos con 4 proyectos con Tigo Nicaragua. Entonces, eso nos ha dado la opción de poder ver que no solamente podemos capacitar en el modelo B2C, que es que el papá nos paga, sino también que podemos crear un mayor impacto trabajando con una empresa que financia la capacitación de miles de niños, mujeres, profesores. Entonces descubrimos un nuevo modelo y ese es el modelo que más hemos desarrollado ahora y donde más estamos trabajando. Y vamos a seguir expandiendo ese modelo y como te comentaba Andy hace un momento, nuestro objetivo es conseguir nuevos clientes en nuevos países, tomando en cuenta que la coyuntura actual acá está un poco difícil, ¿no es cierto? Pero también seguir trabajando con los clientes que tenemos en Bolivia. Tenemos a varios clientes como Banco Sol, por ejemplo, la empresa NICE, con los que hacemos programas de responsabilidad social local para impactar a niños, niñas bolivianas, a mujeres bolivianas. Entonces, a futuro, esa es nuestra visión, seguir creciendo el lado B2B, pero además estamos viendo de terminar de un sueño que siempre yo he tenido y un poco como que se ha postergado, es poder trabajar de la mano con los colegios. ¿Ya? Y bueno, primero era la pandemia y todo o sea, los colegios tenían el problema de que los papás no pagaban las pensiones, no querían pagar las pensiones, o sea, era difícil como pedir un dinero extra. Y ahora viene la crisis, o sea, nunca es un buen momento, pero no vamos a rendirnos, estamos desarrollando contenido curricular, específicamente en robótica y programación, ya específico para cada grado, de tal forma que el niño ya no tenga que venir a un extracurricular para aprender tecnología, sino directamente pueda aprenderlo en su colegio. Entonces, nuestro objetivo ahora es ser el brazo tecnológico de colegios en Bolivia. Vamos a empezar poco a poco con algunos pilotitos, pero ese es un sueño que está igual en el camino. Justamente nos contabas esta integración tecnológica que tienes en los colegios. ¿Será que nos puedes compartir alguna experiencia o algún trabajo que haya sido bastante transformador dentro del emprendimiento en este caso? Cuando empezamos a trabajar contigo, con la Telefónica Tigo, visitamos muchos colegios. Entonces, públicos y de convenio principalmente, ¿no? Y en Santa Cruz fue una de las ciudades donde más nos recibieron. Entonces, nuestro objetivo era capacitar a los maestros en las materias que teníamos como parte de nuestra currícula, que eran programación, robótica, diseño 3D, ciencia y emprendimiento, ¿ya? Entonces, capacitábamos a los profes y los profes tenían que, una vez cursada cada uno de estos 5 cursos, tenían que transmitir su conocimiento a 10 estudiantes. Entonces, imagínate, si capacitábamos a 200 profesores, cada uno tenía que hacer 10. Entonces, 200 por 10, ya ahí teníamos 2,000 niños. Y eso por cada una de estas materias. Entonces, nuestro efecto fue multiplicador. Y los profesores no solamente eran de colegios en el área urbana, sino también eran rurales. Muchos profesores hacían el esfuerzo de, como todas las clases quedaban grabadas, iban al colegio, se prestaban el internet y veían la clase grabada.
y entonces ellos aprendían de forma asíncrona, no era en las clases en vivo, pero se esforzaban de esa forma y hacían le llamábamos como la réplica del curso con sus niños y nos mandaban fotos de los niños del campo pasando clases de programación, de robótica, de diseño 3D, y nos adaptamos también, porque tú sabes que hay lugares donde no hay computadoras, hay lugares donde no hay un kit, pero a veces incluso el profesor se esforzaba y él compraba un kit y compartían un kit, por ejemplo, con sus niños y nos mandaban esas fotos. Entonces fue muy lindo y en realidad todo lo que hacemos con todos los proyectos sociales, todos son sociales, es bien lindo. Así que cada vez que vemos un proyecto social, vemos el impacto que hay, nos sentimos bien felices. Sí, es muy importante lo que mencionas, el tema de los proyectos que van desarrollándose. Tal vez nos puedes explicar un poco de los productos que ofrece Elemental para entender mejor. Si bien nos has dicho que trabajan con tecnología en 3D, los cursos de programación, capaz hay más productos en los cuales, los servicios. Bueno, en B2C, que vendría a ser B2C, para los que no saben, es Business to Customer, ¿no es cierto? Son los programas que nosotros como empresa ofrecemos al cliente directamente, o sea, al papá. Entonces, en esta modalidad, en esta línea de negocio, tenemos cursos desde los 7 años, ¿ya? Tenemos 2 edades, de 7 a 14 más o menos años, de 7 a 13 años y de 14 en adelante, son 2 grupos. Entonces, este grupo principal le llamamos Kids y al otro le llamamos Teens. Para los Kids y tanto para los Teens tenemos programación. Tenemos programación desde aplicaciones móviles, programación de videojuegos con diferentes herramientas en 2D, en 3D, en 2D, por ejemplo, con Scratch, el más básico, con Stencil, en 3D con Unity. También tenemos programación básica con Python, que como tú sabes, el Python ahorita es como el lenguaje que está ahorita de moda, ¿no? Y todos necesitan aprenderlo incluso para la universidad. Hacemos programación también un poco fuera de lo convencional. Hacemos programación con Minecraft, porque a los niños les encantan los videojuegos, alucinan con Minecraft. Entonces imagínate que ellos puedan, en vez de cosechar una por una las plantitas, hacen un script en donde le dicen el tamaño de la granja y automáticamente el muñequito cosecha todo con un script de programación. O de pronto le dan un script para que construya una torre o una casa. O sea, en vez de hacerlo uno por uno, ¿han jugado alguna vez Minecraft? ¿No? En vez de hacer uno por uno los bloques, las ventanas, no sé qué, pueden hacer un script de programación y construir la casa y sentarse así mientras la casa se construye. Alucinan. Entonces sus mentes explotan. Y en el Roblox lo mismo, pueden crear sus propios videojuegos. Entonces, tanto Roblox como Minecraft tienen su herramienta, su estudio de programación, su editor. Entonces también enseñamos eso. En la parte de diseño enseñamos diseño 3D, tanto la parte de diseño como la parte de impresión. Enseñamos diseño con Canva, porque han visto, es la herramienta que ha hecho que todos podamos ser diseñadores, y lo aplicamos más que todo al colegio o dependiendo puede ser a la universidad. También hacemos producción audiovisual con CapCut para TikTok. También nos vamos al área de ciudadanía digital, por ejemplo, el Conéctate Seguro, que lo hacemos contigo, pero es, por ejemplo, seguridad digital, o sea, para que los niños puedan navegar en Internet de forma segura, porque hay muchos riesgos. Luego tenemos la típica área de robótica tenemos con Arduino, con Lego, con Microbit, con OpenRoberta, con Tinkercad, o sea, un montón de herramientas. Unos son para presencial, para que puedan hacer con sus manos, y cuando hacemos online, hacemos con herramientas digitales, simuladores. Y todo eso, o sea, para el B2C. Y eso lo extrapolamos también para el B2B, porque hay empresas que nos contratan, por ejemplo, Bancosol nos contrata para capacitar a 200 niños en robótica y 200 niños en programación. Entonces, robótica va por niveles, el nivel básico y el nivel intermedio. Entonces, tenemos diferentes herramientas para ambos. Aparte de todo, hemos trabajado, por ejemplo, con una cooperación que se llama ICO, y los hemos capacitado en testing de software. Por ejemplo, una cosa totalmente diferente de lo que hacíamos. Y en marketing digital, o sea, hemos entrado en marketing digital también. Después, con UNICEF hemos capacitado a los adolescentes para que puedan utilizar su celular como una herramienta para el aprendizaje, no solo para el entretenimiento. Hemos trabajado también
con NICE estamos capacitando ahorita a chicas para que aprendan a programar Python y programación web, hagan su primera página web. Ya sí, me extendería, ¿no? Entonces, pero es más o menos ese el rango de herramientas que utilizamos y que los tenemos a la disposición tanto del papá que quiere que su niño aprenda. Al papá que quiere que su niño aprenda, lo invito a visitar la página de Elemental Bolivia. Ahí están los cursos que lanzamos cada mes. Y tenemos un grupo de WhatsApp donde también lanzamos. Y también te comento que ahora estamos dando cursos de criptomonedas, porque si a alguien le interesa, para adultos. Y nos ha ido muy bien, te cuento. Estamos con el tercer grupo ya de criptomonedas y estamos por lanzar un curso de criptomonedas nivel 2 para los que ya quieren ir a un nivel más alto y quieren empezar a ganar dinero en este tema de las criptomonedas. Entonces, donde vemos así como oportunidad, estamos metiendo por ahí las narices. Sí, justamente nos cuentas que este proyecto ha llegado a varias personas, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo tú y tu equipo hacen que la calidad educativa llegue de forma limpia, si se puede decir así, ¿no? Porque, claro, digamos, hay varias personas que enseñan lo que tú, pero tal vez no llega de la misma calidad. ¿Cómo es que ustedes mantienen esa calidad misma? Para nosotros es clave tener a un facilitador apasionado por lo que hace. Eso es, creo, lo más importante. Porque, por ejemplo, ¿cuál es tu materia favorita, Andrea? Emprendimiento. Es porque seguramente has tenido a alguien, un mentor, que te ha impulsado por ese lado, ¿no? O, por ejemplo, en el colegio, matemáticas, alguien dirá, digamos, ¿no? Hay gente que odia la matemática. ¿Y por qué odias las matemáticas? Porque has tenido un profesor que no era bueno, que no te ha enseñado la matemática de la forma que podía haberte despertado una pasión. ¿O por qué no te gusta la física? Lo mismo. Si te gusta la física es porque tu profe era bueno. Si no te gusta es porque tu profe no era bueno. Entonces es como eso. Entonces en nuestro caso siempre nos preocupamos porque la currícula sea pertinente a las necesidades del segmento al que le estamos enseñando. Si son niños, relacionado con colegio. Si son adultos, relacionado con negocios, etcétera, productividad. Y entonces trabajamos desde la currícula y el profesor. O sea, el profesor es importante. Cada vez que lanzamos un nuevo curso, hacemos una demo antes con el profesor para ver si realmente tiene esa facilidad de palabra, si contagia, ¿me entiendes? Su energía, su pasión por lo que está enseñando, porque esa es la clave para que alguien aprenda y para que a alguien le guste lo que está enseñando. Entonces, eso para el tema de calidad. Y nuestro servicio de atención al cliente también. Siempre cuando tú no vas a una clase con nosotros, incluso las de Banco Sol, que son masivas, son 400 estudiantes que están capacitándose. Si tu hijito no va a la clase, Andrea, digamos, no tienes hijito, ya sé, pero si, digamos, no fuera tu hijito, vas a recibir una llamada del equipo elemental que te va a decir, señora, su hijito no ha entrado. ¿Quién te llama cuando no entra tu hijo? Nadie. En cambio, nosotros te llamamos y te decimos, señora, le cuento que su hijo no ha entrado. ¿Y vos qué? Entonces le voy a llamar. Ay, sí, se debe olvidar, por favor. Y le llamas y le dices, entra, es hora de tu clase. Entonces, hacemos ese seguimiento, ¿me entiendes? De hormiga para asegurarnos de que todas las hormiguitas caminen en el camino y pocas sean las que siempre va a haber, obviamente, alguna vez deserciones. Nadie es perfecto. Pero tratamos de brindar un servicio de calidad. Son dos puntos muy importantes lo que tú nos mencionas respecto a lo que viene a ser la atención al cliente, que es lo principal para un emprendimiento porque te genera una buena experiencia de la persona a quien estás recibiendo el servicio y eso va generando mayor crecimiento para el emprendimiento, entre otros, que muchos emprendedores tal vez no lo toman en cuenta. Y pues el otro punto también el tema de la calidad que ya viene desde la filosofía, ¿no? De uno mismo, de hacer las cosas que realmente queden bien, que se cumplan los objetivos. Ahondando respecto a estos tres temas, voy a introducir el tema de innovación. ¿Cuál crees que es el rol principal dentro de lo que es de tu emprendimiento, la innovación? ¿Cómo juega? Nosotros creemos en la innovación continua. O sea, yo creo que el que no innova se muere. Es así. Entonces, siempre estamos innovando los cursos, por supuesto, desarrollando nuevas currículas. Por eso hemos entrado en criptomonedas, en inteligencia artificial también. Pronto vamos a lanzar un curso. Entonces, hay que adaptarnos a las necesidades del mercado, lo que está buscando el mercado, ¿no? Y también parte de la innovación es buscar nuevas líneas de negocio. Pensar, ¿qué más podría hacer que no estoy haciendo? Entonces, ahí es donde viene esa línea que te decía de los colegios que todavía está como que en desarrollo. Y también,
otros proyectitos más que tenemos por ahí, pero no te los puedo decir porque todavía no están listos. Pero yo creo fielmente en la innovación, Andy, porque yo creo que el que no innova realmente se muere. Y siguiendo este lineamiento de cómo tú visualizas el tema del liderazgo digital y como decías de la innovación, tiene que seguir. ¿Cómo tú ves de aquí de 5 a 10 años las habilidades tecnológicas? ¿Cómo tendría que estar formada una persona que va con vocación a este rubro? Bueno, yo veo que de aquí, actualmente el Ministerio de Educación ya ha integrado la robótica, ¿no es cierto? Medio así, ¿no? Todavía, porque ya hay contenido curricular, han generado guías para los profesores, que las hemos visto, pero las guías, pero el profesor todavía se siente, y pienso yo, que todavía se siente como por dónde voy a empezar, cómo lo voy a hacer. O sea, todavía yo creo que siente que necesita acompañamiento. Entonces, por eso ahí queremos apoyar en esa parte de los colegios, ¿no? Pero lo bueno es que ya estamos viendo cambios, ¿no? O sea, ya el Ministerio de Educación ha dado ese gran paso de poner robótica en la escuela. Y seguramente unos años más será programación, ¿no? Entonces, eso va a ayudar un montón a que los niños ya tengan esa formación. Ahora estamos viendo la inteligencia artificial que está jugando un rol bien importante. O sea, el famoso ChatGPT. Hay un debate ahí de ¿está bien usar? No está bien usar, ¿me entiendes? Y me acuerdo que me hicieron una entrevista, una pregunta sobre este tema hace un tiempo atrás, en donde me decían, ¿tú crees que está bien que un estudiante use ChatGPT, por ejemplo, para responder algunas preguntas de su trabajo o para hacer parte de su trabajo? Que el ChatGPT te lo haga todo, obviamente no está bien. Y ahorita es capaz de hacértelo todo, ¿no? Si tú le das el prompt correcto. Pero, a ver, vamos a poner un ejemplo. Hace un tiempo atrás, cuando no existía el Excel, ¿ya? ¿Cómo se hacían los cálculos cuando no existía el Excel? En hojita, ¿no ve? Claro. Las sumas, las restas, no sé qué. Y obviamente era tedioso y era largo. Entonces, a alguien se le ocurrió, hagamos el Excel, ¿no ve? La hoja de cálculos. Trajeron la hoja de cálculos y ahora la hoja de cálculo te hace todo, ¿no es cierto? Y hace que el trabajo de un contador sea mucho más eficiente. El contador ya no tiene que preocuparse por sumar, restar en la calculadora, porque sabe que la hoja de cálculo lo está haciendo bien, pero tiene que ocuparse ahora más bien de que las entradas y las salidas estén bien, que cada cosa esté en cuenta respectiva, contable, ¿me entiendes? Entonces, en vez de trabajar este nivel que era de hormiguita, Dani, como tú nos hablabas sobre la calidad, la atención al cliente, que son dos áreas muy importantes, también sobre la innovación, quisiera saber también como una representante en el mundo tecnológico, una líder en el mundo tecnológico en nuestro país, ¿cómo ves las habilidades digitales que deberían desarrollarse de aquí a 10 años? Bueno, pienso yo que ya hemos dado un buen inicio, como te decía, de que ya estamos viendo la formación en robótica, principalmente en el colegio, que hace que los niños ya por lo menos ya no le tengan tanto miedo. Eso yo creo que es una semillita para que tengamos más jóvenes interesados en una carrera tecnológica, ¿no? Más adelante, obviamente, hoy en día tenemos nuevas herramientas como la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, que está cambiando muchas cosas y por lo que se ve es que la inteligencia artificial va a automatizar muchos trabajos. En el Foro Económico Mundial son más de, ahorita no me acuerdo del dato, son como 8 millones de trabajos que se van a perder para el 2030, pero hay otros 8 nuevos millones de trabajos que se van a generar. O sea, hay varios trabajos que van a desaparecer por la automatización, por la inteligencia artificial, pero hay otros trabajos que se van a crear. Y usualmente estos nuevos trabajos van a requerir
conocimientos digitales, por supuesto, pero también habilidades blandas. O sea que yo diría que es una combinación hacia futuro, André, de habilidades digitales, por supuesto, ¿no? O sea, gracias a Dios ya nuestros hijos están recibiendo eso ya en el colegio, pero también habilidades blandas. Y según el Foro Económico Mundial, las habilidades blandas van a ser más importantes que las técnicas. ¿Por qué? Porque la máquina lo va a hacer gran parte del trabajo, pero tú tienes que ser el que tenga el pensamiento crítico, como hablábamos hace rato, de analizar la información que te está dando la inteligencia artificial, o por ejemplo, de manejar el robot o la máquina o el algoritmo que está automatizando una tarea. Entonces, como te decía hace rato también, hay un gran debate entre si la inteligencia, famoso ChatGPT, digamos, es bueno o no. Hay gente que sataniza, digamos, el uso de inteligencia artificial. Y ahorita es satanizado, sí, porque es algo nuevo. Pero vas a ver que de aquí a 5 o 10 años, digamos, va a ser como, ¿no usas? ¿Qué te pasa? ¿De qué mundo eres? Como hace unos años atrás, te ponía un ejemplo, que los contadores tenían que hacer sus matemáticas con la calculadora, porque no existía un Excel. Cuando llegó el Excel, o sea, las fórmulas se hacían solas y el contador tenía que ocuparse no solamente ya de cosas más a un nivel más arriba, de que las cuentas estén bien, de que los números cuadren, ya no tenía que ocuparse de la matemática, lo mismo. Y hoy en día no podemos imaginar a un contador que no use, por ejemplo, una hoja de cálculo, o cualquier persona que tenga que hacer operaciones matemáticas y que no use una hoja de cálculo. Lo mismo de aquí a unos 5 o 10 años vamos a imaginar que alguien no use inteligencia artificial para hacer, por ejemplo, un proyecto o para hacer... El otro día, por ejemplo, me tocaba a mí hacer una propuesta para una consultoría y era sobre un tema de agrotech, o sea, agricultura, algo que no es mi rubro. Pero decíamos, a ver, ¿será que la inteligencia puede hacer esto? Y tal cual dimos la información necesaria y la inteligencia artificial nos lanzó el proyecto, la propuesta hecha. Entonces, solamente tuvimos nosotros, obviamente, que ajustar esa propuesta, porque no es cuestión de copiar y pegar, porque no está hecha a la medida, sino te da una base sobre la cual tienes que trabajar. Entonces, yo creo que esas son las cosas que van a ir cambiando, la mentalidad que va a ir cambiando, y bueno, es poco a poco, porque obviamente el cambio siempre cuesta. Sí, justamente durante toda esta charla, para los que nos están viendo, para nosotras mismas aquí, es un ejemplo muy grande para cualquier emprendedor, porque todo este recorrido que tú nos muestras es bastante de años, pero es años que tú no te has rendido, que te has ido acomodando e innovando junto con los años y la innovación tecnológica. Para todos los emprendedores o alguien que se esté animando a esto, obviamente los errores no son malos, más bien nos enseñan. ¿Cuáles serían esos errores que tú has cometido en el camino, pero que te han ayudado a seguir? Wow, a ver, errores. Creo que uno de mis más grandes errores, creo que todos los emprendedores nos pasa, pero creo que nos pasa más a las mujeres que a los hombres, que tenemos el síndrome del impostor. No sé si han escuchado ese término, pero es cuando piensas que no, esto que me está pasando es como que no lo merezco o no debería, ¿no entiendes? O sea, tiendes a sentirte un poco menos, ¿me entiendes? A no sentirte suficientemente segura de lo que estás haciendo o de lo que estás logrando, ¿me entiendes? No, soy una impostora, no, todos piensan que soy muy capaz, pero no lo soy, ¿me entiendes? Entonces, ese es el síndrome del impostor y nos pasa mucho a los emprendedores, pero principalmente a las mujeres. Entonces, a mí me pasaba, por ejemplo, que sentía el síndrome del impostor cuando a veces tenía que tomar decisiones bien grandes, como por ejemplo, hubo un año en donde había una persona que quería ser socia de Elemental y me decía, convertiremos Elemental en franquicias. Y eso fue antes de la pandemia. O sea, que abramos una franquicia en Cochabamba, en Santa Cruz. Y la verdad te digo, André, o sea, teníamos un formulario, a mí me llamaban. Yo quisiera abrir en Cochabamba, por favor, no, me interesa. Yo, llena el formulario, le decía, le mandábamos un formulario de franquicias y teníamos varias personas interesadas en hacer la franquicia. Pero yo tenía miedo. ¿Por qué? Porque era como mi bebé, ¿me entiendes? Y era como partirlo en pedacitos
y tener como un bebé uno en cada ciudad, y yo sentía que no iba a poder tener como el control, que no iba a poder tener la misma calidad, los mismos profesores, etcétera, porque además tenía ya mi staff de profesores y decía, ¿cómo los voy a clonar? ¿Cómo voy a encontrar un profesor así de esta misma calidad allá? ¿Qué pasa si no encontramos el mismo profesor allá de buena calidad y no le va bien y el señor luego viene y me dice, no, me has engañado, ¿me entiendes? O sea, mi cabeza volaba. Y creo que ese es uno de mis defectos, de que yo, bueno, virtudes y defectos, siempre trato de adelantarme hacia el futuro, de prevenir problemas que pueden venir más adelante, que muchas veces me han salvado mucho, pero a veces también me juega sucio mi mente porque te adelantas a cosas como que, ay, no, esto podría pasar, mejor no, cuando en realidad ya, o sea, cada vez estoy más convencida que cuando algo te dé miedo, tienes que hacerlo. O sea, si te da miedo, más bien, dale, métele. Entonces, ahora estoy un poco más dura en esa parte, pero antes me daba miedo. Y creo que uno de esos errores ha sido eso. O sea, ahorita Elemental podría estar ya en todo el país, ¿no? Pero no he tenido ese valor de dar ese paso. Y además porque era una inversión muy grande. Me acuerdo, ¿sabes? Eran como $20,000 que nos costaba solamente la franquicia llave en mano. Y dije, pues, ¿lo hago? ¿No lo hago? Y luego llegó la pandemia y dije, uy. O sea, y luego dije, mejor que no lo hice porque la pandemia cerró todo. O sea, todas las franquicias no hubieran podido trabajar. Entonces, a veces dices, bueno, todo pasa por algo, tal vez sí, tal vez no, pero tal vez igual hubieran encontrado el camino para subsistir. ¿Quién sabe? ¿Me entiendes? Y hoy en día ya no pienso tanto en el modelo de franquicias, más bien me enfoco más en el online, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los errores que, por ejemplo, otra de las cosas que pienso que es un error es, no un error, pero me hubiera gustado siempre tener una socia. O sea, perdí a mi socia en la primera etapa, les conté, ¿no? Y después ha sido como un camino solitario. Y ya cuando me convertí en mamá, de pronto dices, ay, cómo quisiera tener ayuda, ¿no? Y tuve que ahí hacer, por ejemplo, una pausa del trabajo para concentrarme en ser mamá, porque no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo, al mismo ritmo que lo hacía antes. Entonces ahí es otro aprendizaje también. Pero creo que no me arrepiento de nada. Creo que todos los aprendizajes siempre te llevan a ser mejor persona. Y como yo siempre digo, el emprendedor no nace, se hace. Y se hace a través de esos errores de los que vas aprendiendo en el camino. Eso. Algo que nos hablaste, voy a volver un poco al principio, que creo que es algo valioso que lo podamos compartir, y nos hablabas del tema de la construcción de equipos, de tú que puedas abrirte para contratar personas. Según tu experiencia, ¿qué tipo de cualidades consideras que debería tener tu equipo de trabajo, lo que tú buscas? Tal vez si nos detalles un poco ese proceso, de que muchos emprendedores, como en algún momento te mencionaba, de cierta manera tienen malas experiencias porque hacen una mala contratación y al final no es como una inversión, ya se considera un gasto. Entonces tienen ese tipo de malas experiencias, cierran de cierta manera y pues empiezan como a generar otro tipo de negocios, como negocios familiares, ya dentro de la familia. Y entonces, si ya tenemos ese tipo de negocios, ya la innovación también se llega a cerrar, ¿no? Cuando debería ser totalmente abierta. En términos de contratación, a nosotros nos ha pasado, bueno, ¿qué características debería tener? Yo pienso que la persona que contrates tiene que ser una persona con valores similares a los tuyos. O sea, te das cuenta cuando alguien, por ejemplo, tiene una actitud de funcionario público, sin ofender a los funcionarios públicos, pero ¿cuál es la actitud de funcionario público? Solo viene a marcar, a hacer su trabajo, termina y se va, ¿no es cierto? Pero en cambio, una persona que se pone la camiseta, o sea, te va a dar ideas, te va a dar retroalimentación de lo que se está haciendo bien, lo que se podría mejorar. Es una persona que cuando la necesites va a estar ahí, digamos, ¿no? Y es una persona que es amable, que tiene una buena relación con el resto del equipo, porque una persona que no tiene una buena relación con el resto del equipo, ojo ahí, porque es como un veneno, ¿me entiendes?, que se va esparciendo. Entonces necesitamos gente que sea proactiva, que sea dinámica,
que le guste lo que está haciendo, que no esté trabajando porque tiene que trabajar, sino porque le gusta hacer lo que hace, que reciba la crítica constructiva, ¿me entiendes? Eso es bien importante también, o sea, decir que escuche cuando tú le dices, creo que esto lo podrías hacer mejor, pero que también hable sus ideas. Una persona que, por ejemplo, en las reuniones no dice nada, que se queda calladita, muda, no, eso no. O sea, yo ahí levanto la oreja y digo, a ver, que la Carlita hable, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque, o sea, si no estás hablando es porque o no te interesa o sea, yo creo que no te interesa, porque siempre hay algo que puedes decir, siempre hay algo que puedes aportar. Entonces, en las reuniones siempre es rico y importante que todos hablen, que todos digan sus ideas. Las ideas son bienvenidas. Y en Elemental, por ejemplo, como el equipo es pequeño, no es como la pirámide del jefe manda y todos obedecen, sino más bien es escuchamos tu opinión y valoramos tu opinión y tus ideas. Entonces, eso para nosotros es importante. Hemos visto también con el tiempo, André, que para poder validar a la gente, conocer a la gente, nos ha servido hacer convocatorias de pasantías. Entonces, convocamos a pasantes, están con nosotros 3 meses, una pasantía remunerada, que es una remuneración, digamos, muy buena comparada a otras. Y en ese periodo de pasantía los conocemos. Entonces, cuando vemos que hay un diamante en bruto, ¿me entiendes? Porque si se esfuerza y se raja con una pasantía, con una remuneración simbólica, o sea, ¿qué te va a dar cuando esté ya contratado? Entonces, muchos de nuestros coordinadores han pasado de pasantes a coordinadores, o sea, han hecho un salto, ¿no? Y hemos encontrado al mejor talento de esa forma, ¿no? Entonces, y cuando veíamos que alguien no, que solamente estaba porque tenía que hacerlo, gracias, ¿no? Y continuaba, y luego llamábamos a otros pasantes. Entonces, cada año tenemos convocatorias de pasantías y entonces así vamos descubriendo y armando nuestro equipo. Muy interesante la estrategia, sí, sin duda es importante saber escoger con las personas que trabajas, y este tema del proceso también no solamente les ayuda con el tema de lo que viene a ser la pasantía, que tengan la oportunidad de aplicar sus conocimientos, sino también saber cómo se desenvuelven, ¿no? Son experiencias en las cuales van mejorando. Sí, justamente siento como joven que todo lo que tú dijiste ha sido como un consejo, ¿no? Y ya guiando a las personas que nos escuchan, a tal vez alguien que quiere emprender, ¿cuáles serían los consejos que tú le darías ya desde tu conocimiento? Para emprender, bueno, yo siempre digo a cualquier emprendedor, o sea, lo primero es, obviamente tienes que identificar un problema, ¿no ven? Porque todo emprendimiento nace de un problema, todo emprendimiento soluciona un problema. Esta botella de agua soluciona mi sed, ¿no es cierto? Este programa soluciona mi necesidad de entretenimiento. Estoy en el trabajo aburrido, quiero escuchar algo. Este programa soluciona eso. Todo emprendimiento sale de un problema. Entonces, el emprendedor tiene que estar viendo por donde vaya caminando, tiene que tener la capacidad de identificar problemas, ¿ya? Y la mayor parte de las veces de los emprendimientos que son exitosos son problemas que te han sucedido a ti o a tu familia, problemas que tú has vivido, de tal forma que tú puedas entender las necesidades de ese cliente, ¿me entiendes? Mejor que nadie, y puedas pensar en una solución o un producto que solucione esas necesidades, ¿ya? Entonces, pero también a la hora de lanzarse a la piscina hay mucha gente que es un poco loquita y se lanza nomás ya. O sea, por ejemplo, quiero abrir una cafetería. Voy a abrir una cafetería porque pienso que me va a ir bien, a esta cafetería le va bien, no sé qué. Hace sus números, necesita $10,000. Papá, préstame 10,000, o a quien sea, ¿no ves? Te den los 10,000. Vos, es que es mi idea, que es que a ese le va bien, vas a ver que me va a ir bien. Pones no sé qué, o sea, y puede que te vaya bien si es que este emprendedor tiene espíritu, o sea, de trabajo. ¿Qué es espíritu de trabajo? No irte de sábados a fiesta, trabajar hasta, o sea, ser tú el primero que abre la cafetería, ser tú el que está al mediodía cuando todos los empleados van a almorzar, ser tú el que cierra la cafetería cuando todos están ya por irse. O sea, no tú de jefe, ¿no? De, yo en mi casa, jefe, ellos que abran, ellos que cierran, ellos que hagan todo. O sea, esa actitud, te diré, yo he visto, es de las que no funcionan. En cambio, el que está ahí y que trabaja duro, ¿me entiendes? Por sacar adelante cualquier negocio, le va bien. Pero
yo siempre le voy primero al MVP, al famoso MVP. O sea, no te lances a gastar $10,000, peor si son de tus papás, si no has hecho un MVP. O sea, para empezar, ¿qué vas a vender en esa cafetería? Voy a vender café y sándwiches. Ya, a ver, por lo menos haz un MVP de tu café y de tus sándwiches para ver si son buenos. ¿No ve? ¿Qué es el MVP? El producto mínimo viable. Entonces, a ver, haz tu sándwich, haz tu café y sal con tu familia. No, tal vez tu familia te va a mentir, ¿no ve? Va a probar y va a decir que es rico. Sale a la calle así extraños y le gustaría probar, como en el supermercado, ¿no ve? Cuando te invitan, le gustaría probar, ay no, le falta azúcar, no sé qué. O el sándwich, ay no, está frío. Ya, o sea, te va a ir mal, ¿me entiendes? Porque no tienes un buen producto. ¿Cuándo le va a la mayoría de los emprendedores les va mal? Cuando no tienen un buen servicio o un buen producto. Porque es el core del negocio. Si tienes un buen producto y buen servicio, te va a ir bien. Más sumado un emprendedor como el que te digo que está ahí día y noche, te va a ir bien. Pero o sea, haz un MVP antes. Yo pienso que ser un MVP es pensar, a ver, ¿qué emprendimiento quiero hacer? Quiero hacer esto. Entonces, ¿cuál sería el MVP de ese emprendimiento? ¿Cuál sería? Y para todos los emprendimientos que tú puedes imaginar, siempre hay un MVP. Siempre. Donde vas a gastar 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos en el MVP y no los $10,000 de tu papá. ¿Entiendes? Entonces, si ves que te vas re mal con los sándwiches y los cafés, bueno, ya no has invertido $10,000, te has ahorrado plata, te has ahorrado tiempo y mejor te dedicas a otra cosa, ¿me entiendes? Pero si de pronto te va súper bien y las revendes en la universidad porque en la puertita te paras y salen los estudiantes y te recompran, listo, pues el siguiente paso es abrir el bolichito, ¿no? Como nosotros hemos hecho, nuestro MVP ha sido ese curso que hemos hecho en la Salle, en donde hemos invertido poquito dinero y hemos validado mercado. La clave es hacer no market fit, sino validar mercado, por lo menos que hay demanda. Eso. Y es importante el tema de la validación, donde tú inviertes lo mínimo, tienes respuesta de clientes reales, como tú decías, muchas veces queremos probar con alguien muy cercano que evidentemente te va a dar una respuesta como es el mejor producto y no es la realidad, ¿no? Uh-huh. Y dentro de todo este trayecto que nos has ido mencionando, que conlleva bastante determinación, perseverancia, voy a contrastar dos puntos, que uno es el resultado de todo esto y otro es el cómo lo has construido, ¿no? Y esto se traduce en cuáles crees que han sido tus hábitos personales que te han llevado a lograr todo lo que tienes. Y lo otro es que nos menciones los hitos más representativos que ha tenido Elemental, tú como persona sobresalido, no solamente a nivel Bolivia, a nivel internacional, y pues eso nos llena de orgullo y es importante poder visibilizar. A ver, hábitos primero. Yo me acuerdo que cuando empecé Elemental, como te digo, agarré los ahorros del banco porque tenía ahorrado de lo que había trabajado 8 años en desarrollo de software y dije, le meto a esto. Entonces, básicamente arriesgué todo mi patrimonio, ¿no? Y el que no arriesga no gana. Entonces, me lancé. Y me acuerdo que ya cuando gastas tu plata, André, ahí te das cuenta de que no tienes el chance de perder porque es tu dinero, ¿me entiendes? No es como los 10,000 bolivianos del papá, $10,000, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo que ahí cambié muchos de mis hábitos porque empecé a, por ejemplo, yo era la persona, como te decía, que abría, que cerraba hasta la noche. Si tenía trabajaba no 8 horas al día, yo trabajaba entre 12 a 14 horas al día. O sea, trabajaba harto y obviamente no tenía, y no tenía todavía mi hijito, o sea que full trabajaba. Era workahólica, diría yo. Entonces, obviamente hay que hacer un balance ahí porque luego eso te pasa factura, ¿no? Pero, o sea, yo no era de las que salía a fiestas, o sea, mientras todo el mundo estaba divirtiéndose, yo estaba trabajando. Entonces, yo creo que una característica del emprendedor es que está enfocado, es como que está enfocado en su objetivo y no le importa la distracción. Entonces, cuando estás enfocado en tu objetivo, no te sientes mal porque el resto está haciendo otra cosa, sino tú estás en lo tuyo y sigues. Entonces, pienso que el enfoque y el esfuerzo y la perseverancia es una característica. Y también creo que es perseverancia, o sea, cuando a veces, y la creatividad pienso que es otra cosa, cuando surge un problema, yo pienso que todo con creatividad se resuelve. Creatividad, nada más, o sea, pensar lo más loco, o sea, no importa, pero eso es muy loco.
hagámoslo, si eso resuelve el problema. Entonces, es otra de las cosas que igual. Y después otra cosa que te diría, otro hábito es tratar de ser muy eficiente. He aprendido mucho de finanzas en este camino, que yo no sabía nada de finanzas, y de ser organizada, que no era muy organizada tampoco. Hoy en día tengo registros de absolutamente todo, o sea que, porque yo sé que la memoria falla, entonces para todo tengo todo absolutamente registrado en una hoja de cálculo o en el sistema o no sé qué. Entonces, en finanzas no es como que dejo que la contadora haga su trabajo, sino yo reviso las declaraciones mensuales, las declaraciones anuales, necesito entender lo que está haciendo, por qué esto, por qué el otro. Meterte en eso es parte también de que tu negocio funcione, porque si tú solo vas a hacer una cosa y el de finanzas va a hacer lo suyo solito, puede que las cosas ahí no marchen. Y también algo que he aprendido es que el emprendedor tiene que ser tacaño. Es chistoso. ¿Por qué te digo? Porque si de pronto, sí, compraremos eso, sí. No, también eso. De pronto sumas y has gastado dinero en cosas que no necesitabas, cuando podías haber invertido ese dinero en cosas que sí necesitabas. Entonces yo he aprendido a que si tenemos 10 cuentas de Zoom y solamente haciendo la ubicación de todos los cursos necesitamos 7, ¿por qué voy a pagar 10? Hay que quitar 3, ¿me entiendes? Cuando tú haces los números a fin de año, te das cuenta de cuánto es tu ahorro, ¿me entiendes? Y si haces eso en varias áreas, en varias cositas, el ahorro es impresionante. Y la eficiencia financiera, que llamo yo, creo que es una virtud también buena de los emprendedores, porque yo una vez conocí a un señor que me inspiró mucho, un señor que vendía hamburguesas, el hamburguesero de la esquina de mi casa, cuando yo todavía estaba soltera, ¿sí? Entonces yo le compraba a él salchipapas, ¿no? Y él me decía, un día charlando con él, me dice, me cuenta que él estaba terminado de construir su casa en la Florida, y tenía su lote en Irpavi, y tenía su otro. ¿Qué? ¿Qué? Con el carrito sanduchero, así, ¿cómo? Y cada hamburguesa costaba 10 pesos, la salchipapa costaba 12 bolivianos a lo mucho. Y decía, ¿cómo? Y ahí es donde yo entendí el valor de cada centavo, porque él de cada hamburguesa, de cada centavo ganaba 2, 3 bolivianos. Pero cuando tú juntas esos 2, 3 bolivianos cada día, cada mes, cada año, se hace una fortuna. Es por eso que ahorrar esos centavos de todas las áreas de tu negocio hace que también haya una diferencia grande. Así que eso sería otro de los hábitos que también tengo. Y sobre la otra pregunta, los hitos y logros. Ya. De forma personal, creo que ha sido cuando los primeros años de Elemental, ¿no? Cuando fuimos seleccionados para participar en el Young Leaders of the Americas con el expresidente Barack Obama. Ahí como que se me abrieron los ojos así, pero también tengo que admitir que llegaba y estaba temblando de miedo porque eran full de todos los países súper sociales y yo la boliviana introvertida, ¿no? Que somos así. Y entonces ahí es donde empecé como a transformar un poco mi carácter también. Y luego el MIT, innovadores menores de 35, que yo decía, no creo. Y bueno, salió esos reconocimientos. Creo que es importante que un emprendedor tenga esos reconocimientos porque son como medallitas que te ayudan a seguir avanzando, ¿no? A tener credibilidad, cuando a veces nadie te da credibilidad. Exacto. Para lo del Foro Económico Mundial me ayudaron, por ejemplo, esas cositas, ¿no? Y así. Y para Elemental, los hitos, creo que, o sea, pasar del B2C al B2B, doblar prácticamente nuestra facturación cuando llegó la pandemia. Una vez nos hicieron una evaluación financiera para sacar un crédito y nos dijeron, oye, pero si ustedes no necesitan financiamiento bancario, los números no dicen que necesitan financiamiento. Y yo, ¿verdad? Creo que no necesitamos. Sí, porque a veces uno no se da cuenta, ¿me entiendes? Pero bueno, siempre puedes seguir creciendo y seguir creciendo y seguir aprendiendo, ¿no? Y seguiremos haciendo eso porque, como tú decías, la innovación nunca para, ¿no? Y la innovación no solamente es el negocio, sino también nosotros mismos, ¿no? Que tenemos que ir evolucionando y cambiando. Y ya para terminar, ¿cuál crees que
va a ser el futuro de la educación tecnológica aquí en Bolivia o en Latinoamérica? O sea, con todo el conocimiento que tú tienes, con todo lo que nos han contado, yo pienso que tú tienes una visión más grande, ¿no?, que todos nosotros. ¿Cuál crees que es ese futuro en la educación tecnológica? A ver, bueno, el área tecnológica tiene muchas áreas, ¿no? O sea, está el desarrollo de videojuegos, está las experiencias de usuario, está la inteligencia artificial, está la robótica, o sea, la tecnología es bien amplia y da como para, y ahora está la biotecnología también, entonces da como para que cada niño que tenga algún interés personal, por ejemplo, a mí me gustan los Legos, me gusta construir, o sea, tal vez robótica es la tuya, mecatrónica. A mí me gustan la biología, no sé qué, tal vez la biotecnología es lo tuyo. Entonces es como que hay como para cada estilo o sea, cada interés de cada niño, cada joven, ¿me entiendes? Y bueno, la inteligencia artificial va a cambiar muchas cosas, ¿no? Algunas cosas para bien, algunas cosas no tan bien, ¿no? Pero al final la humanidad siempre va a sobrevivir y vamos a encontrar formas, digamos, ¿no? Lo importante es que no sea grande la brecha entre los ricos y pobres, y creo que eso es uno de los miedos más grandes que tienen los que atacan a la inteligencia artificial, porque dicen la inteligencia artificial va a ser más ricos a los que ya son ricos y más pobres a los que ya son pobres. Entonces, eso es algo que sí hay que tomar en cuenta, pero si tú te subes a este tren, o sea, me refiero a mamá, papá, hijo, o sea, si tú como mamá le dices, hijo, súbete a este tren, tu hijo no va a estar en ese segmento de pobreza, en ese segmento que no va a encontrar trabajo. Si tiene habilidades digitales básicas, o sea, el nuevo inglés es la programación, ¿cierto? El nuevo inglés es sí o sí tienes que saber inglés. Ahora, en unos años más es sí o sí vas a tener que saber programar, o sea, mínimamente un lenguaje, o sea, Python, digamos, entender cómo funcionan los datos, etcétera. Entonces, si mínimamente sabes eso, estás sobre el tren y vas a estar bien en el futuro. Entonces, seas médico, seas lo que seas, tienes que combinarlo con habilidades digitales y ver cómo, por ejemplo, de la mano de la tecnología, tú puedes tener un mayor impacto en esa área en la que estás trabajando, sea contable, sea medicina, sea construcción, sea lo que sea. Combínalo con tecnología y vas a estar sobre el tren y no te vas a quedar obsoleto. Así que... Buenísimo. Tenerte aquí ha sido un privilegio, escuchar tus experiencias, el conocimiento que tú tienes. Muchísimas gracias, Daniela, por acompañarnos y por enseñarnos que la tecnología no solamente es tecnología, sino es una herramienta que va a crear futuros y va a sembrar demasiado conocimiento. Gracias. Eso es muy cierto, y antes que finalicemos la entrevista, me gustaría que puedas dirigir un mensaje a nuestra audiencia, un mensaje final. Bueno, a todos los jóvenes que en algún momento piensan y dicen, yo podré ser un emprendedor, yo nuevamente les digo que el emprendedor no nace, sino se hace en el camino. Es más fácil para un joven ser emprendedor si viene de una familia emprendedora. O sea, si sus papás son emprendedores, es más fácil, incluso te heredan el negocio familiar. Y pero es más difícil para un joven que no tiene a una familia emprendedora, pero no imposible. O sea, tú puedes ser la primera generación de emprendedores. Y para emprender realmente no se necesita mucho dinero. Con el MVP que hemos hablado hace un momento, realmente solo necesitas creatividad y un poquito de dinero probablemente para hacer tu MVP. Y pensar y hacer un buen producto y un buen servicio. Porque si tú pones toda tu pasión en que ese producto y ese servicio sean buenos, te aseguro que te va a ir bien. Entonces, si tú realmente te esfuerzas en eso, ten fe de que te va a ir bien. Pero también tienes que saber que tienes que trabajar duro. Que no es como lo que les decía, el jefe que desde su casa espera que todos hagan. No, tienes que estar ahí trabajando tú también y esforzándote, porque el esfuerzo se traduce en dinero, en éxito, cuando tú realmente te esfuerzas también. Entonces, adelante, cree en ti. Y ahora más que nunca que estamos en plena crisis, necesitamos generar dólares. Ya no necesitamos generar bolivianos. ¿Y cómo puedes generar dólares?
En TikTok hay un montón de videitos de gente que te está diciendo, empieza a generar dólares desde tu casa. O sea, realmente hoy en día estamos viviendo una época en la que la gente puede generar dólares desde su casa con una computadora. Porque puedes revender cursos en Hotmart, puedes hacer una plantilla de Canva para redes sociales y venderla a $1, $2. Obviamente no, tu mercado probablemente no va a ser Bolivia, pero en Hotmart puedes vender a nivel LATAM. Puedes, de pronto, no sé, soy buena, como la amiga de hace rato estaba escuchando, hace amigurumis, decía. Entonces, ya está, haces un muy bien amigurumis. Entonces, haz un curso de enseñar a hacer amigurumis. Haz un curso y vende tu curso, no sé, a 50 pesos. Con que te compren, no sé, 10 probablemente la primera vez. La siguiente vez, si es bueno tu curso y te lo recomiendan, van a comprar 20. La siguiente vez vas a tener 30. Luego publicitas a nivel Perú, publicitas en Chile, publicitas en otros países. Que te caigan 10 de cada país. Ya estás hecha. Entonces realmente es como la época en la que tenemos que sacarle provecho a que tenemos la posibilidad de ganar dinero desde nuestra casa. Nos ha dejado bastante inspiradas, igual me imagino que toda la audiencia también. Es muy evidente la pasión que le has colocado a esto. Como mencionaba en otras entrevistas con los emprendedores, siempre vemos un producto final, pero no vemos todo lo que va por detrás, ¿no? El esfuerzo, la dedicación, la perseverancia, esos días esos días en los cuales uno mismo, como decías, muchas veces el camino emprendedor es muy solitario, donde tú tienes que levantarte a ti mismo y decir, pues vamos, continuemos, ¿no? Uh-huh. Te agradezco a ti por ser un gran referente de este mundo, tanto de la tecnología como la educación. Tú estás transformando, pues a diario, muchas vidas de estos niños, adolescentes, y estás transformando también a nuestro país. Te agradecemos por toda la labor loable que realices. Gracias, Andy. Sí, gracias. Ya para cerrar esto, me gustaría con una frase que encontré por ahí, que dice: cada líder digital se forma desde hoy y cada emprendimiento empieza con una idea. Muchísimas gracias a todos, principalmente a Daniela, por escucharnos, por acompañarnos, y esto ha sido La Hora del Emprendedor.